Buenas tardes, mi nombre es Natalia Moreno, tutora del módulo de Matemática 1. En esta oportunidad vamos a tener una explicación que está centrada en desarrollar competencias básicas en el tema de intervalos y dominio de funciones. Bienvenidos a la explicación del día de hoy. Para empezar, tenemos un cuadro que nos muestra específicamente todos los conceptos básicos de intervalo. En la primera columna tenemos el nombre del intervalo, es decir, lo que nos determina si el intervalo es abierto, cerrado, semiabierto o si tenemos una semirrecta. En la segunda columna encontramos los símbolos del intervalo. En este caso, en el intervalo abierto encontramos que se simboliza con los paréntesis. Entonces recordemos que los paréntesis es para determinar que un intervalo es abierto. En el intervalo cerrado encontramos que se simboliza con las llaves. En este caso, este es un intervalo cerrado. ¿Listo? En el intervalo semiabierto, entonces tenemos este intervalo que está semiabierto porque tiene un intervalo abierto y un intervalo cerrado en el otro extremo del intervalo. Este igual, y hablamos de semirrecta cuando nos referimos a un intervalo que viene desde los números reales negativos, desde menos infinito, hasta los números reales, o viene de un número hasta los números reales positivos más infinito. Bueno, luego de la simbología, entonces encontramos otra columna en la tabla y la tabla nos muestra el significado de cada intervalo. Entonces vamos a mirar que un intervalo sea abierto significa que existen varios números, pueden ser infinitos números, que se encuentran entre A y B. Pero, aquí su nombre lo dice, números comprendidos entre A y B. En el caso del intervalo abierto vamos a decir que no están incluidos los números, no están incluidos los extremos. Eso significa que un intervalo esté abierto, que no están incluidos los extremos. En el intervalo cerrado encontramos aquí entonces la simbología X, tales que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. Eso en términos de conjuntos lo que nos indica es que esta X, estos números están entre A y B, pero el símbolo menor o igual o mayor o igual, esto que significa igual, me está indicando que estoy hablando de un intervalo cerrado, es decir, que los números de este intervalo sí incluyen a A y a B, es decir, están incluidos los extremos. Bueno, en este caso entonces ya tenemos la simbología de intervalo abierto e intervalo cerrado. Siguiendo con la tabla, podemos ver que en el semiabierto, este símbolo que no tiene el igual, sino que dice que A es menor que X, me indica que A no está incluido, es decir, que aquí existe un intervalo abierto. X es menor o igual que B, me indica que B está incluido, es decir, que aquí tenemos un intervalo cerrado. Por lo tanto, aquí en A tendremos un paréntesis y en B tendremos un corchete. Bueno, aquí está el contrario. A es menor o igual que X y X es menor que B. Entonces tenemos intervalo cerrado e intervalo abierto. En el caso de las semirrectas, porque cuando hablamos de semirrectas es porque estamos trabajando, venimos de menos infinito hacia un número o vamos de un número hacia infinito, entonces tenemos estos cuatro casos. En esos cuatro casos decimos que un número puede ser
X tal que X es menor que A. Si es menor que A, quiere decir que venimos desde menos infinito hasta A. Y A no lo incluimos. En este caso, el intervalo es abierto. Otro caso es que vengamos de menos infinito, es decir, X tales que X son menores o iguales que A. Entonces, A tiene un intervalo cerrado, por lo tanto, incluye A. El otro caso es que vamos de un número hacia infinito, por lo tanto, A, cualquier número A, tiene que ser menor o igual que X. Y aquí nuevamente vemos que este símbolo me indica que tenemos un intervalo abierto. Y en el último caso, A va hasta infinito, pero en este caso tenemos un intervalo cerrado. Todo esto nos conlleva a que podemos trabajar en la recta real y podemos representar los números reales como el intervalo entre los números que van desde menos infinito hasta infinito abierto en ambos casos. Bueno, la última representación que podemos hacer de los intervalos, porque todas estas son diferentes formas de representar intervalos, es la representación gráfica, que ahorita lo vamos a mirar específicamente qué ocurre cuando en una gráfica nos muestran una curva o una recta en donde arranca con un círculo abierto y termina con un círculo abierto. Notemos entonces acá que es importante tener en cuenta que en este caso, como estamos hablando de un intervalo abierto, encontramos esto, que es un círculo que determina la recta, ¿cierto? O la semirrecta o el segmento, pero no lo encontramos cerrado, no está relleno el óvalo. Para este caso, no encontramos círculos, sino encontramos esto, que nos indica que sí toma el número, está cerrado. Y en otros libros, que no es en este caso, pero en otras representaciones, vamos a encontrar esto. Si encontramos esto, quiere decir que aquí el intervalo está cerrado. Y aquí el intervalo en este caso es abierto. Son los diferentes tipos de representaciones que hay. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a comprender toda la teoría de intervalos en el dominio de las funciones. Para eso, los invito a mirar este ejemplo de dominio y rango de funciones. Entonces, miremos el primer ejemplo. Si nos damos cuenta, en esta gráfica tenemos intervalos aquí cerrados, porque lo que explicaba gráficamente vemos un círculo relleno. Como los intervalos están cerrados, vamos a decir que el dominio se representa en manera de intervalos así. El dominio es todos los números que están desde -3 hasta 3. Aquí solo me voy a fijar en el dominio, los que están en X, desde -3 hasta 3, cerrado y cerrado. Por eso aquí la representación me muestra con corchetes. Todos estos números hacen parte de ese intervalo. En esta gráfica nos damos cuenta que el dominio va desde acá, pero aquí sigue. Y aquí hay una flecha. Esta es una flecha, la que estoy subrayando ahí. Quiere decir que esto sigue subiendo. Por lo tanto, vamos a mirar que el dominio, en el ejemplo C, aquí hay una flecha y aquí hay una flecha. El dominio en el ejemplo C es que venimos desde menos infinito hasta infinito. Es decir, el dominio son todos los números reales. En el ejemplo E, tenemos dos curvas. Una que viene desde menos infinito con flecha y empieza a subir. Pero fíjense que esta curva no corta al eje Y, es decir, no toma 0 en X. Y luego tenemos otra curva aquí que ocurre lo mismo, va hacia infinito, pero no corta el eje Y.
En este caso, entonces, el dominio de esa función viene desde el intervalo, desde menos infinito hasta cero, abierto, porque esa curva no toma cero, no lo podemos poner cerrado. Y lo vamos a unir por la teoría de conjuntos con la otra curva que está representada desde cero abierto nuevamente hacia infinito. Por último, entonces tenemos este ejemplo que también nos muestra que esto va desde menos 3 cerrado hasta 3 cerrado, por lo tanto el dominio se representará como el intervalo de menos 3 a 3 con corchetes a ambos extremos. Bueno, espero que la explicación de la teoría de intervalos sea muy provechosa para poder entender todo el tema de dominio de funciones y nos encontraremos en nuestra próxima explicación. Que tengan un buen día.